La noche del 20 de agosto de 2025, la escena del metal recibió un golpe difícil de asimilar. Brent Ince, cofundador, guitarrista principal y voz histórica de Mastodon, murió a los 51 años en un accidente de motocicleta en Atlanta. Según los primeros reportes, circulaba en su Harley cuando un vehículo no le cedió el paso al girar en una intersección. La confirmación llegó por parte de las autoridades locales y de la propia banda, que expresó su dolor y pidió respeto por la familia y los amigos. Si aprecias estos homenajes y quieres apoyar el canal para que sigamos contando estas historias con rigor y respeto, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te perderás los próximos tributos y las crónicas de última hora. Hablar de Brent Ince es hablar de una guitarra con identidad propia. Desde que a comienzos de los 2000 se unió a Troy Sanders, Bill Keller y Brand Taylor para dar forma a Mastodon, su huella quedó impresa en cada riff, en cada textura, en cada transición que convertía las canciones en pequeñas odiseas. Mientras otros proyectos se conformaban con fórmulas, la banda de Atlanta se atrevió a mezclar furia y precisión, peso específico y melodía, brutalidad controlada y ambición narrativa. Rimischen fue la carta de presentación. Leviathan abrió la puerta a una mitología que aún hoy resuena en directo. Blood Mountain consolidó la idea de que el metal podía explorar sin perder el pulso. Crack de Esquie confirmó que detrás de la distorsión vivía un grupo capaz de hablar del dolor y la trascendencia con una sensibilidad poco común. En todos esos discos, y en los que vendrían después, el lenguaje de Brent fue un hilo conductor. Un vibrato que decía más que un grito. Un fraseo que encontraba belleza donde otros solo veían ruido. Una forma de doblar guitarras que convertía el muro de sonido en un coro de voces metálicas. En el escenario, Brent tenía magnetismo. Entraba con paso firme, afinaba la mirada y dejaba que la música hablara. No necesitaba poses. Bastaba con la primera nota sostenida para que la atmósfera cambiara. Podía empezar con un motivo limpio, casi frágil, y en segundos levantar una estructura que te empujaba el pecho. Sabía respirar con la batería, conversar con el bajo, abrir espacio para la otra guitarra, y al mismo tiempo colocar el detalle que hacía inolvidable una sección. Esa forma de tocar no era solo técnica. Era carácter. Era la convicción de que una banda puede construir un mundo y sostenerlo durante una hora, sin traicionar a la canción ni a quien escucha. Quienes lo vieron de cerca hablan de conciertos en los que el público dejaba de ser espectador para volverse parte del relato. Esa comunión no aparece en una partitura. Se gana noche a noche, afinando el oficio hasta que el escenario se vuelve casa. La trayectoria de Mastodon ilustra lo que significa crecer sin pedir permiso. A cada paso, la banda estiró los límites con naturalidad. Apostó por discos conceptuales. Incorporó capas de arreglos que invitaban a escuchas repetidas. Se permitió ser compleja sin perder contundencia. Y encontró reconocimiento en lugares que al principio parecían lejanos para un grupo pesado. Las giras se hicieron internacionales. Los festivales más grandes abrieron sus puertas. Las críticas hablaron de un proyecto que trascendía etiquetas. En ese ascenso, Brent funcionó como motor creativo. Tenía oído para la melodía que asoma entre la distorsión. Tenía paciencia para pulir una idea hasta dejarla respirar. Tenía olfato para saber cuándo sostener un groove hipnótico y cuándo romper el suelo con una figura que reordenaba el tema completo. También hubo sombras y cambios, como en toda historia larga. A comienzos de 2025, su camino se separó del de la banda. Fue una noticia que sorprendió a muchos y generó versiones contrapuestas. Más allá de las diferencias, lo cierto es que Ince siguió activo. Retomó proyectos paralelos. Mantuvo colaboraciones. Esbozó planes de escenario que ahora quedan como promesas interrumpidas. Quienes trabajaron con él hablan de un músico inquieto, generoso con su tiempo, capaz de detenerse tras una prueba de sonido para explicar un detalle a un técnico joven o para escuchar a un fan que llevaba años siguiendo su trabajo. Esa cercanía no se mide en premios. Se mide en recuerdos concretos. En la paciencia de un consejo. En el gesto de humildad de un artista que sabe que su oficio también es una forma de cuidado. El impacto de su muerte se siente en la magnitud de las reacciones. Medios de referencia, colegas de distintas escenas y miles de oyentes han compartido mensajes que coinciden en una idea central. Dicen que Brent enseñó que la técnica puede ser emoción. Que la fuerza no está reñida con la sensibilidad. Que una guitarra puede contar una historia que no necesita palabras. Cuando una comunidad tan diversa se alinea en un reconocimiento, no se trata de cortesía. Se trata de la evidencia de una influencia real. De una voz artística que dejó marca en otros músicos y en generaciones de personas que encontraron, en la música de Mastodon, una banda sonora para atravesar pérdidas, celebrar victorias o simplemente sentir compañía en el camino. Recordar su obra es ahora un acto de tributo.
Volver a poner Leviathan para descubrir detalles que la memoria había borrado. Redescubrir los pasajes oníricos de Craig de Esquier y ese modo de convertir el dolor en arquitectura sonora. Dejarse arrastrar por la marea rítmica de Blood Mountain y entender por qué tantos guitarristas citan a Brent cuando hablan de dinámica. Revisitar Emperor of Sand para escuchar cómo una banda madura aborda la fragilidad sin perder la potencia. Cada escucha abre ventanas. Cada capa revela otra intención. Ese es el tipo de legado que no envejece con el calendario. Permanece en el tiempo porque no depende del contexto. Depende de la honestidad con la que se tocó. Si su lenguaje como guitarrista definió una era, su manera de cantar la sostuvo con un timbre que añadía textura. Cuando se sumaba a las voces principales, la canción ganaba un borde áspero que equilibraba la claridad. Cuando ocupaba el centro, se notaba su gusto por las líneas que no buscan la nota fácil, sino la que cierra el círculo. Esa combinación de guitarra y voz construyó una identidad que ayudó a Mastodon a ser reconocible en segundos. Un mérito raro en un mundo saturado de estímulos. Un valor que muchos intentan imitar y pocos consiguen sostener con coherencia a lo largo de los años. Atlanta pierde a un hijo adoptivo que contribuyó a poner a la ciudad en el mapa del metal moderno. La escena local, con su red de salas, promotores y estudios, fue el laboratorio donde se templó el sonido de la banda. Y fue el lugar al que Brent volvía para recomenzar después de cada gira. Allí quedan amistades de décadas. Quedan anécdotas de carretera. Quedan productores que cuentan cómo una toma se salvó porque él insistió en repetirla hasta que la emoción coincidiera con la técnica. Esa ética de trabajo es parte de lo que tantos han destacado en los últimos días. No era solo talento. Era determinación. Era respeto por la música como oficio. Hay detalles del accidente que aún se investigan y que irán aclarando las autoridades con el paso de las horas. Lo que no necesita más pruebas es la estatura artística de quien se fue. Como suele pasar con las pérdidas inesperadas, la realidad obliga a despedirse antes de tiempo. Pero también invita a mirar de nuevo la obra y a encontrar en ella una guía. Para los músicos, una lección sobre cómo escribir con la guitarra sin sacrificar emoción. Para los oyentes, un recordatorio de que algunas canciones pueden acompañar de forma honesta en los días difíciles y en los luminosos. En este canal elegimos despedirlo con música. La propuesta es sencilla. Toma un disco que te haya marcado de Mastodon y escúchalo sin prisa. Deja que cada sección haga su trabajo. Presta atención a ese gesto mínimo en el que una cuerda queda vibrando y abre un pasaje. Identifica el instante preciso en el que la batería se mueve un centímetro para que todo caiga en el lugar exacto. Reconoce la conversación silenciosa entre las guitarras. En ese ejercicio hay una forma de gratitud. Devolver a la música el tiempo que la música nos dio. Mantener vivo un legado que no pertenece solo a una banda, sino a una comunidad. Hoy decimos adiós a Brent Ince con el corazón apretado. Nos queda su obra, que ya es más grande que cualquier biografía. Nos queda la certeza de que su forma de tocar seguirá apareciendo en las manos de otros. Nos queda el agradecimiento por las noches en las que convirtió el ruido en emoción. Si este homenaje te acompañó, suscríbete para recibir los próximos tributos y comparte el video con quien haya encontrado en su música un lugar donde quedarse. Así ayudamos a que su nombre siga sonando en las guitarras, en las listas de reproducción, en los recuerdos. Esa es, quizá, la manera más honesta de que permanezca.